Imagina por un momento la escena. Es de madrugada. Una niebla espesa y fría se arrastra sobre la tierra, tan densa que apenas puedes ver tus propias manos. A tu lado, el río Yabak fluye en silencio, un testigo mudo de la tensión que te consume por dentro. Estás solo, completamente solo, y un temblor recorre tu cuerpo. No es solo el frío de la noche, es algo más profundo, es miedo, es culpa, es la incertidumbre de lo que está por venir. Así se sentía Jacob después de 20 largos años. Estaba a punto de reencontrarse con su hermano, Esaú, el mismo hermano al que le había robado la primogenitura y la bendición de su padre. Y las noticias no eran buenas. Los mensajeros habían vuelto con un informe aterrador. A tu hermano Esaú viene a tu encuentro, y con él 400 hombres. 400 hombres. Eso no sonaba a un abrazo de bienvenida, sonaba a un ejército, sonaba a venganza, sonaba a muerte. Jacob había hecho todo lo posible para prepararse. Dividió a su familia, a sus sirvientes y a sus rebaños en 2 campamentos, pensando que si Esaú atacaba a uno, quizás el otro podría escapar. Envió regalos por delante, una caravana de ofrendas, para intentar apaciguar la ira de su hermano. Y luego, en la oscuridad de la noche, hizo cruzar el río a sus esposas, a sus hijos y a todas sus posesiones. Ahora, él se quedaba atrás, solo en la orilla, enfrentando la noche más larga de su vida. Estaba atrapado entre el pasado que lo atormentaba y un futuro que parecía sentenciado. La culpa por su engaño pesaba sobre él como una losa. El miedo a la ira de Esaú lo paralizaba. En esa soledad abrumadora, Jacob levantó su voz en una oración desesperada, una súplica que nacía desde lo más hondo de su ser. Le recordó a Dios su promesa, la promesa de protegerlo y hacerlo volver a su tierra. Le rogó que lo salvara de la mano de su hermano. Y entonces, en medio de esa oscuridad impenetrable, cuando la vulnerabilidad de Jacob era total, algo sucedió. Una figura emergió de las sombras. No era un animal salvaje, no era un ladrón. Era un hombre no dijo una palabra, no ofreció ninguna explicación, simplemente se abalanzó sobre Jacob, lo agarró con una fuerza inaudita, y la lucha comenzó. Al principio, Jacob debió pensar que era un asaltante, quizás uno de los hombres de Esaú, enviado para emboscarlo. Luchó con la desesperación de un hombre que defiende su vida. Pero a medida que pasaban los minutos, que se convertían en horas, se dio cuenta de algo extraordinario. Este no era un adversario común. Cada movimiento, cada agarre, cada golpe, tenía un peso sobrenatural. Era como luchar contra la misma noche, contra una fuerza que no solo desafiaba su cuerpo, sino que también parecía sondear su alma. La orilla del río se convirtió en un campo de batalla. El único sonido era el de sus cuerpos chocando, el esfuerzo de sus respiraciones agitadas, el crujido de la tierra bajo sus pies. No hubo tregua, no hubo descanso. Fue una lucha brutal, íntima y total. Jacob, el hombre que siempre había usado su astucia para salirse con la suya, el que había engañado a su padre ciego y a su suegro, ahora se encontraba en un enfrentamiento donde el engaño no servía de nada. Aquí solo valía la fuerza bruta, la resistencia, la pura voluntad de no rendirse. Mientras la noche avanzaba, la naturaleza de la lucha cambió para Jacobán. Ya no peleaba solo por su vida contra un enemigo desconocido. Se dio cuenta de que estaba luchando por algo más. Estaba luchando contra sus propios miedos, contra su pasado, contra la identidad que lo había definido durante toda su vida, el suplantador, el engañador. Cada músculo que tensaba, cada gota de sudor que caía de su frente, era un acto de confrontación con todo lo que era. Finalmente, después de horas de combate incesante, un primer rayo de luz comenzó a teñir el horizonte. El alba se acercaba y fue entonces cuando el desconocido por primera vez habló. Su voz resonó en el aire quieto de la mañana. Déjame ir, que ya raya el alba. Pero Jacob, exhausto, magullado, con el cuerpo adolorido más allá de lo imaginable, se aferró a él con una fuerza renovada, una fuerza que ya no venía de sus músculos, sino de lo más profundo de su espíritu. Aferrado a su adversario, con la respiración entrecortada, gritó una respuesta que cambiaría su vida para siempre. No te dejaré ir si no me bendices. En ese momento, Jacob ya sabía con quién estaba luchando. No era un hombre, no era un simple espíritu, estaba cara a cara con lo divino. Había pasado toda la noche luchando con Dios mismo, y ahora, en lugar de soltarlo por miedo o por agotamiento, se aferraba a él exigiendo una bendición. Ya no quería regalos materiales, no quería más rebaños,
ni riquezas. Quería algo que solo Dios podía darle, una nueva identidad, un nuevo propósito, una sanación para su alma rota. La respuesta del ser celestial fue un acto de poder y de gracia. Le preguntó su nombre. Jacob, respondió él, anhela una confesión. Era admitir quién era en él que toma por el talón, el suplantador. Entonces, el ángel lo tocó en la articulación del muslo, y la cadera de Jacob se dislocó. Un dolor agudo, punzante, lo atravesó. Quedó lisiado, marcado para siempre, pero en ese preciso instante de dolor y debilidad, recibió lo que tanto anhelaba. Ya no te llamarás Jacob, le dijo el ser divino, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido en Israel, el que lucha con Dios. ¡Qué transformación! De ser el engañador a ser el campeón de Dios. No venció por su fuerza física. De hecho, en el momento de su victoria, quedó físicamente quebrado. Venció por su perseverancia, por su negativa a rendirse, por su desesperada y tenaz búsqueda de una bendición. Se aferró a Dios a través de la noche oscura de su alma, y no lo soltó hasta que la luz trajo una nueva identidad. Cuando el sol finalmente se levantó sobre el horizonte, Jacob estaba solo de nuevo, pero ya no era el mismo hombre. Cojeaba. Cada paso era un recordatorio doloroso de su encuentro, pero su corazón estaba lleno de una paz que nunca antes había conocido. Miró a su alrededor y llamó a aquel lugar Penil, que significa el rostro de Dios, porque, como él mismo dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y entonces, a lo lejos, vio venir a Esaú y a sus 400 hombres. El miedo podría haber vuelto, pero algo había cambiado. El nuevo Israel, el hombre que había luchado con Dios, se adelantó a su familia y se postró 7 veces ante su hermano. Ya no había astucia, solo humildad. Y Esaú, en lugar de atacarlo, corrió a su encuentro, lo abrazó, se echó sobre su cuello, y lo besó y ambos lloraron. La amenaza de muerte se había disuelto en un abrazo de reconciliación. La historia de Jacob en el Jabbok es mucho más que un relato antiguo, es un reflejo de nuestras propias vidas. Todos tenemos nuestras noches oscuras, nuestros ríos de incertidumbre que debemos cruzar solos. Todos cargamos con culpas del pasado y miedos sobre el futuro. Y en esos momentos de soledad y desesperación, a menudo nos encontramos luchando contra nuestras circunstancias, contra nuestras dudas, contra nosotros mismos, y a veces incluso sintiendo que luchamos contra Dios. Pero esta historia nos enseña que es precisamente en esa lucha, en esa negativa a soltar a Dios, incluso cuando duele, donde encontramos nuestra verdadera transformación. La bendición a menudo no llega eliminando la lucha, sino a través de ella. A veces, para recibir una nueva identidad, para convertirnos en quienes estamos destinados a ser, tenemos que salir de la lucha con una cojera, con una marca que nos recuerde nuestra dependencia y nuestra vulnerabilidad. Nuestras mayores heridas pueden convertirse en el lugar de nuestras mayores victorias espirituales. La debilidad que Jacob experimentó en su cadera fue el sello de su nueva fortaleza como Israel. Así que, si te encuentras en tu propia noche de lucha en el Jabbok, no te desesperes. Aférrate y no sueltes tu fe. Exige tu bendición, porque a menudo es justo antes del amanecer, en nuestro punto más bajo, cuando estamos a punto de recibir un nuevo nombre y un nuevo comienzo. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si esta historia te ha inspirado o te ha hecho pensar, déjame un comentario contándome cuál ha sido tu lucha en el Jabbok. No olvides darle a me gusta, compartir este video con alguien que necesite escucharlo y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.